En los días antiguos, cuando la humanidad era joven, hubo un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como un testimonio de fe, obediencia y redención. Este hombre era Jonás, hijo de Amitai, un profeta escogido por Dios para llevar un mensaje de advertencia a una ciudad sumida en la maldad. Pero la historia de Jonás no es simplemente la de un profeta que cumplió su misión sin vacilar. Es un relato épico de rebelión, arrepentimiento y la misericordia infinita de Dios. Es una historia que nos sumerge en las profundidades del mar, en el vientre de un gran pez y en el corazón de una ciudad que se alzaba como un monumento al pecado. Prepárate, pues, para adentrarte en un viaje que te llevará desde las costas de Jaffa hasta las calles de Nínive. Un viaje que desafiará tu comprensión de la justicia y la gracia. Jonás era un hombre como cualquier otro, con sus temores, sus dudas y sus debilidades. Vivía en una época en la que el pueblo de Israel se encontraba en un período de relativa paz, pero también de complacencia espiritual. Aunque era un profeta, Jonás no era inmune a las luchas internas que aquejan a todo ser humano. Un día, mientras oraba en la quietud de su hogar, escuchó la voz de Dios, clara y poderosa, que le decía: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Nínive. El solo nombre era suficiente para helar la sangre de cualquiera. Era la capital del imperio asirio, un pueblo conocido por su crueldad y su sed de conquista. Los asirios eran temidos en todo el mundo antiguo, y Nínive era el epicentro de su poder. Sus muros se alzaban imponentes, y sus calles estaban llenas de gente que vivía en la más absoluta decadencia. Para Jonás, la idea de ir a Nínive era aterradora, no solo por el peligro físico que representaba, sino porque sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría. Y Jonás, en su corazón, no quería que eso sucediera. Los asirios eran enemigos de Israel, y él no podía soportar la idea de que recibieran la misericordia de Dios. Así que, en lugar de obedecer, Jonás decidió huir. Se dirigió a Jaffa, un puerto en la costa del Mediterráneo, y allí encontró un barco que se dirigía a Tarsis, una ciudad lejana en dirección opuesta a Nínive. Pagó su pasaje y subió a bordo, convencido de que podría escapar de la presencia de Dios. Pero Jonás no entendía que no hay lugar en el cielo, en la tierra o en el mar donde uno pueda esconderse del Creador del universo. El barco zarpó, y Jonás se sintió aliviado, creyendo que había dejado atrás su misión y sus temores. Pero Dios no había terminado con él. Mientras el barco navegaba por las aguas del Mediterráneo, el cielo comenzó a oscurecerse, las nubes se acumularon y el viento comenzó a rugir con una furia cada vez mayor. Pronto, una tormenta violenta se desató sobre el mar, azotando el barco con olas gigantescas que amenazaban con hacerlo pedazos. Los marineros, hombres experimentados en las vicisitudes del mar, se aterrorizaron. Comenzaron a clamar a sus dioses, arrojando la carga por la borda en un intento desesperado por aligerar el barco y salvar sus vidas. Mientras tanto, Jonás había bajado a lo más profundo del barco y se había acostado, sumido en un sueño profundo. El capitán del barco lo encontró y lo despertó con gritos de exasperación. «¿Qué haces durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga piedad de nosotros y no perezcamos». Jonás se levantó y al ver la magnitud de la tormenta, supo de inmediato que era obra de Dios. Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. Cuando la suerte cayó sobre Jonás, todos lo miraron con ojos llenos de interrogantes. «¿Quién eres?», le preguntaron. «¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu ocupación?». Jonás les respondió: «Soy hebreo, y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Les contó cómo había huido de la presencia de Dios, y los marineros se llenaron de terror. «¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se nos calme?», le preguntaron. Jonás sabía lo que debía hacer. «Tomadme y echadme al mar», les dijo, «y el mar se os calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros, aunque temían por la vida de Jonás, no querían ser responsables de su muerte. Remaron con todas sus fuerzas para llevar el barco a tierra, pero el mar se embravecía cada vez más. Finalmente, comprendieron que no tenían otra opción. Con corazones pesados, tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda.
En el momento en que Jonás tocó las aguas, la tormenta cesó, el mar se calmó y una paz sobrenatural descendió sobre el barco. Los marineros, asombrados y llenos de temor, ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos para servirle. Pero la historia de Jonás estaba lejos de terminar. Mientras se hundía en las profundidades del mar, algo extraordinario sucedió. Dios había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Dentro del vientre de aquella criatura, Jonás pasó 3 días y 3 noches, en completa oscuridad, rodeado por las aguas del abismo. Fue en ese lugar de desesperación y aislamiento que Jonás finalmente se volvió a Dios. Desde las profundidades del pez, clamó al Señor con todas sus fuerzas. Su oración fue un grito de angustia y arrepentimiento, un reconocimiento de que solo en Dios había esperanza. Invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, dijo Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dios escuchó la oración de Jonás, y en su misericordia ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Jonás, ahora humillado y transformado, se encontró de nuevo en la costa, con una segunda oportunidad para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Esta vez, Jonás no vaciló, se levantó y se dirigió a Nínive, aquella gran ciudad que se extendía ante él como un gigante imponente. Al llegar, comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Su voz resonó por las calles, y su mensaje cayó como un trueno sobre los oídos de los ninivitas. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que Jonás no había anticipado. Los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, escucharon el mensaje de Jonás y se arrepintieron. El rey de Nínive se levantó de su trono, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza, como señal de humillación. Proclamó un ayuno en toda la ciudad, ordenando que ni hombres ni animales comieran ni bebieran. Clame cada uno fuertemente a Dios, dijo el rey, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Dios vio la sinceridad de su arrepentimiento, y tuvo compasión de ellos. No destruyó la ciudad, sino que les perdonó, y les dio una nueva oportunidad. Pero Jonás, en lugar de alegrarse por la misericordia de Dios, se enojó. Se sentó a las afueras de la ciudad, esperando para ver qué sucedería. El sol ardía sobre su cabeza, y Dios hizo crecer una planta para que le diera sombra y lo aliviara de su malestar. Jonás se alegró por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la destruyó, y un viento caliente que lo dejó expuesto al sol abrasador. Jonás, abatido y lleno de ira, le dijo a Dios: «Me es mejor morir que vivir». Pero Dios le respondió: «¿Tanto te enojas por la planta? Tú no la hiciste crecer, ni la cuidaste. En una noche creció y en una noche pereció. Y yo, ¿no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?» Con estas palabras, Dios le mostró a Jonás la profundidad de su misericordia y la importancia de amar a todos, incluso a aquellos que consideramos enemigos. La historia de Jonás no es solo un relato de desobediencia y redención, sino un recordatorio poderoso de que el amor de Dios es más grande que nuestros prejuicios y temores. Jonás, un hombre que aprendió, a través de las tormentas y las profundidades, que no hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios, y que su misericordia es tan vasta como el mar y tan inagotable como el cielo.